participar con nosotros en esta primera mesa de reporte de regiones, pero voy a ir llamando a las regiones representadas, que son donde hicimos los interclimas regionales. Por Piura nos acompaña Cristina Rodríguez, gerente de Recursos Naturales del GORE Piura, a quien le pido por favor que se acerque para... Ah, ¿no es Rodríguez? Mira tú que falta de respeto, ¿no? Ah, ahorita le jalamos las orejas. ¿Ah? Yo solamente leo. ¿Cómo estás? Gracias. Déjanos los dos extremos, que vamos a estar yo y Gabriela ahí donde estemos. Sí, van a estar representados donde hicimos los interclimas regionales. En el caso de Piura fue Internor, así que ha sido muy interesante y espero que nos cuente un poco cómo fue esa participación. Apurímac, el señor Hernán Sánchez, subgerente de Recursos Naturales. No sé si está en piso. Sí está en piso. Por Cusco, el señor Edwin Mancilla, subgerente de Gestión Ambiental del GORE Cusco, del Gobierno Regional Cusco. Edwin Mancilla. Hola. Sí, está con nosotros también. Y por Junín, el ingeniero Kelly Jeremías. La ingeniero Kelly Jeremías, coordinadora del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Adaptación de la región Junín. Que no sé si está aquí con nosotros. Y en cualquier momento nos va a acompañar el viceministro Gabriel Quijandría. Bueno, estamos contra el tiempo, pero lo que quisiéramos escuchar de las regiones y de la experiencia que han tenido ustedes en la reunión regional es que nos explique cada uno de ustedes qué ha significado esta reunión regional y qué retos les ha planteado el interclima regional para su gestión. En breves minutos se va a juntar con nosotros también el viceministro para escuchar las opiniones, pero también para ver si tiene algún comentario cómo podemos ir juntando todos estos esfuerzos y hacerlos corporativos. Comenzamos con Cristina, por favor. Espérate un segundito. Viceministro, ¿cómo está usted? Estamos buscándolo con policía, porque dice que está usted consiguiendo los fondos para el próximo interclima. Allá, por favor. Gabriel, la idea es que los representantes de las regiones donde se han hecho los interclimas regionales nos digan qué ha significado esta experiencia para ellos, que nos cuenten y no tomen mucho tiempo, a ver que sigamos ser muy concretos y después qué retos les ha planteado esta iniciativa para la gestión, ¿no? Y vamos a una ronda y si tienes algún comentario para incorporar todo esto a nuestros planes nacionales, tu opinión es muy válida. Muchas gracias. Bueno, viceministro, buenas tardes con todos y todas. Bueno, ante la pregunta tan concreta, ¿no? ¿Qué ha significado el interclima para las regiones? Particularmente para el Gobierno Regional Piura, ha significado una gran oportunidad, ¿no? Ha sido un espacio muy enriquecedor en términos de conocimiento, de articulación, de intercambio de experiencias y sobre todo de mostrarnos como regiones lo que hemos avanzado en el tema.
Pero, ¿qué nos deja el interclima? ¿No? ¿Qué nos deja? Y yo quiero resumirlo en cuatro conclusiones, ¿no? Primero, que para reducir los impactos por cambio climático y que los costos de inversión en adaptación sean efectivos, hay que abordar las causas de base, las causas subyacentes, ¿no? Es decir, construir medios de vida sostenibles. Yo creo que ahí tenemos que abocarnos a tener infraestructuras, activos sociales, productivos, viales, educativos, etcétera, menos vulnerables, ¿no? En segundo lugar, proteger, mantener, conservar nuestros ecosistemas. Entonces, es la base biofísica que va a sostener todos estos medios de vida, ¿no? Y en tercer lugar, construir la gobernanza, afianzar esa gobernanza. La segunda conclusión que puedo recoger, justamente voy a tomar esta última, ¿no? En el sentido de construir esta gobernanza para la gestión de riesgos climáticos, pero donde se tome en cuenta la transversalidad del tema. Hablar en términos de intersectorialidad, multidisciplinariedad, ¿no? Interinstitucionalidad. También el posicionamiento institucional, asumiendo cada quien los roles y competencias que le competen, ¿no? Y sobre todo incorporar, ya que las acciones de adaptación aterrizan en lo local, creemos pertinente que el actor local sea involucrado en la planificación, en las decisiones, en cómo invertir tal vez lo que se está haciendo para que ese capital, esa inversión llegue a reducir efectivamente la vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿no? La tercera conclusión que he podido obtener, hay que fortalecer las intervenciones en el país. Y yo creo que aquí las regiones tenemos ya puntos de partida, tenemos avances, tenemos lecciones aprendidas, ¿no? Hay que generar alianzas efectivas como las que desde nuestra región, Piura, estamos construyendo, logrando a nivel de Estado, ONGs, cooperación y grupos comunitarios. Inclusive, no solamente en términos locales, interprovinciales o regionales, sino como mencioné el día de ayer, con un abordaje inclusive binacional, ¿no? Ayer mencioné un tema estructural, que es una protección de una subcuenca, en la subcuenca Macará, en la cuenca binacional Catamayo-Chira, y ahorita les puedo dar otro ejemplo, como este proyecto que dice siembra un árbol en Loja y cosecha agua en Piura, ¿no? Que ustedes pueden acceder en internet y que obedece a esta cooperación, a estas alianzas entre el gobierno regional Piura y su par, que es el provincial de Loja, ¿no? Y la cuarta y última conclusión que saco es que no se puede hacer adaptación ni mitigación si no hay recursos. El tema de recursos financieros, ¿no? Vamos a pensar que es importante priorizar, canalizar, apalancar recursos públicos para la adaptación y también involucrar, vincular al sector privado, ¿no? Y aquí, bueno, nos han presentado en los talleres algunos mecanismos que es bueno seguir avanzando en lo que ya se ha hecho, como los programas presupuestales, obras por impuestos, el tema de la cooperación, la presencia de las multilaterales es importante, y por qué no pensar también en ir definiendo los mecanismos de administración de los pagos por servicios ambientales o compensación por servicios ambientales hidrológicos, ¿no? Para que ese fondo que se genera, tal vez, no tal vez, sino que definitivamente se traduzca en una inversión de calidad, ¿no? Donde finalmente se debe hacer el tema de adaptación. Y bueno, me preguntaron también, ¿no? ¿Qué reto nos planteamos? ¿No? ¿Qué retos nos plantea el Interclima como gobierno regional Piura? Y por favor, si me apoyas, solamente quiero dejarles una lámina que ya está ahí puesta, que la he hecho en pocos minutos, pero que la puedo resumir en lo siguiente, ¿no? Viceministro, lo que he hecho es un sencillo acróstico que dice cambio climático, ¿no? Ahí está. Y arriba dice, el cambio climático es un tema cosmopolita porque está en todo el mundo, ¿no? Hay dos caminos para eso, adaptación y mitigación. ¿Por qué? Porque nos está dejando brechas sociales,
económicas, ambientales importantes que hay que revertir. Y hay que pensar en que tenemos impactos negativos, pero también tenemos oportunidades. Para todo eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocimiento, información. Necesitamos lecciones, capitalizar las lecciones aprendidas, construir la institucionalidad, ¿no? No me alcanza el ojo. Ya. Monitorear las acciones, establecer alianzas, transversalizar el tema, recursos, la inversión y finalmente compromisos y obras. Y ante la pregunta, ¿qué rol debo asumir? Sencillamente la frase final, ¿no? Hagamos, yo como gobierno regional, debo hacer que todo esto que está dicho suceda. Bueno, gracias. Muchas gracias, Cristina. Ahora vamos a pasar a escuchar a Hernán Sánchez. Muchas gracias. Del Gobierno Regional de Apurímac. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Gracias a quienes han hecho posible estar presentes aquí frente a ustedes y compartir algo de lo que ha pasado con nosotros también en Apurímac. Realmente, seguramente tenemos diferentes procesos, diferentes tiempos y diferentes avances. Pero yo quiero centrarme más bien en las dos preguntas que nos ha hecho. ¿Qué ha significado el Interclima como evento, como espacio realizado en Abancay? Creo que en estos últimos años lo que hemos tenido dificultad es en hacer entender y entender también nosotros mismos que el cambio climático no es un problema institucional, es un problema global de la sociedad en su conjunto. Mucha población todavía, sobre todo rural, cree que el cambio climático es problema de las instituciones públicas y que ellos son los encargados de resolver. Entonces, hemos entrado en un proceso de elaboración y difusión de la Estrategia Regional de Cambio Climático, que es el evento que nos ha traído también a colación esto del Interclima en Abancay. Y por primera vez, la misma universidad, los diferentes actores sociales han comprendido que había una serie de trabajos preliminares que ya se habían realizado, muchísimos estudios que estaban ahí en algún sitio, pero que no eran conocidos. Ver por primera vez el local del gobierno regional desbordar y sin capacidad de albergar a tanta gente que haya venido, significó pues, una cosa, por no decir espectacular, una cosa increíble, porque era tanta la necesidad de la población de entender este tema que a llamado del gobierno regional y todos los aliados estratégicos acudieron y empezaron a entender de qué se trataba y qué cosas se estaban haciendo y qué estaban en el anonimato. Y tenían que entender también de que ellos eran partícipes de eso. Entonces, para nosotros el Interclima ha significado una gran movilización técnica y social que ha delineado la necesidad de abordar el cambio climático en forma integral y en todos los niveles, o sea, en todos los niveles de la sociedad. Significó también sensibilizar a la población de que este problema, causado por nosotros mismos, no va a ser posible de mitigar o adaptarse si es que no participamos todos. Ha sido una clara conclusión del evento que nos ha permitido a nosotros saber de que todos tenemos que participar y todos tenemos que comprometernos. A la pregunta número 2 que nos mencionan, ¿qué retos se han planteado para su gestión en relación a este evento del Interclima? Lo primero que hemos hecho es una constatación, y yo lo quiero decir con toda sinceridad. Nosotros, en realidad, institucionalmente, estructuralmente, no estamos preparados como para abordar en forma coherente, técnica y con proyección futurista este problema. ¿Eso qué significa? Reconocer que nuestra institución todavía es débil y tenemos que reforzarlo. Y reforzarlo no solamente significa modernizar la estructura, sino también conseguir los recursos, fortalecer las capacidades en todos los niveles, desde el mismo personal que trabaja, como también de quienes podrían venir a ayudarnos a nosotros. Ha significado otro reto, establecer los mecanismos de inserción del enfoque en los proyectos de inversión. Con toda seguridad que los proyectos de inversión todavía adolecen de este enfoque de cambio climático. Y entonces, ¿quiénes van a dar este toque, que diríamos, de distinción a los proyectos? ¿Será la misma OPI regional? ¿El personal de la OPI estará capacitado para analizar estos proyectos con este enfoque? ¿O es que tenemos que formar comités especializados que puedan revisar nuestros proyectos de inversión y que puedan dar luz verde a su ejecución con enfoque de cambio climático? Por otra parte, nosotros queremos
y lo decimos también abiertamente, creo que somos privilegiados en Apurímac. Tenemos entendido que es una de las pocas regiones que tiene 3 universidades propias. Está la José María Arguedas de Andahuaylas, está la Micaela Bastidas que concede en Abancay, y está la Universidad Tecnológica de los Andes, amén de las otras universidades que son de carácter nacional. Pero una constatación que se hizo a través del Interclima es de que ninguna de las 3 estaría trabajando, por ejemplo, estos temas, y nosotros tenemos como compromiso, como reto en todo caso, desde el gobierno regional, hacer incidencia política para que la investigación científica y tecnológica que se desarrolla en las universidades tenga este enfoque de cambio climático y que la universidad cumpla su rol de enfoque social o de participación social. Y finalmente, creo que uno de los retos que tenemos en este instante es cómo hacer para conseguir el financiamiento de estos 2 primeros programas que se han diseñado en Apurímac con enfoque de cambio climático. Sabemos que tenemos aliados estratégicos como el PAG, el PRODER, el MST. Sin embargo, ellos nos han ayudado a construir, por ejemplo, los documentos técnicos. Pero ahora, ¿cómo financiarlos desde nosotros mismos o a través de la cooperación internacional? Este es un reto porque por primera vez en Apurímac se establecen 2 programas de esta naturaleza. Y un tercer programa que está en curso, pero sí es desde el gobierno regional, un programa que está directamente vinculado al cambio climático, que es el programa de bosques manejados, que va a tener 18 PIBs. Entonces, este es un nuevo enfoque que hay que hacer y el reto está cómo construir y cómo conseguir financiamiento. Muchas gracias, Hernán. Ahora es el turno de Edwin Mancía, del Gobierno Regional Cusco. Muy buenas tardes. Bueno, el Interclima para nosotros, creo que para los que estamos en el tema ambiental, sí significó un espaldarazo porque ha servido para comprobar una cosa importante, de que en el Cusco hay un interés creciente en el tema. Seguramente que si hace un par de años hablábamos de un evento de cambio climático, hablábamos de unas 50 personas reunidas en un local. Pero cuando hicimos este Interclima encontramos que nuestras previsiones de asistencia fueron sobrepasadas por más de 500 personas. Y no personas, digamos, que solo vinieran a hacer, como se dice, bulto. No eran personas que los habíamos invitado para llenar sitios. Eran gente, en su mayoría, decisores, técnicos, representantes de gobiernos locales, gente de universidades y casi todo el sector público. Entonces, veíamos gente que realmente tiene la capacidad de hacer que el tema de cambio climático llegue tanto a las inversiones públicas como a las inversiones privadas. Entonces, creo que ese fue uno de los primeros, los primeros grandes logros de este evento y que permitió una cosa importante, acercar a los científicos, a los investigadores con la población. Porque si bien es cierto que el Cusco también, al igual que Apurímac, tiene mucha investigación en cambio climático, pero hasta antes de ese evento, esa información era una información manejada quizás solamente por la gente del grupo técnico de cambio climático. Pero a partir del evento, la información ya es de un conocimiento mucho mayor. Hay mucha más gente que conoce qué está pasando en el Cusco, qué está pasando respecto al clima y qué está pasando, digamos, respecto a sus efectos. También este evento nos ha servido para conocer qué tenemos y qué nos falta. Ha sido un diagnóstico importante sobre conocimiento, porque eso nos ha demostrado también que, así como tenemos investigaciones que nos dicen qué está pasando por el clima, eso también nos lleva a otras preguntas. Si esto está pasando con el clima, ¿cómo está impactando en las diferentes formas de producción, las formas de vida de la producción? Y otra cosa importante, creo que es muy importante lo que ha pasado en este evento, también es reconocer, y creo que ahora sí, con mayor certeza, el valor del conocimiento ancestral y el conocimiento tradicional. Porque en las investigaciones que se presentaron, se utilizó bastante el tema de percepciones, entrevistas con la población, y también escuchamos, por ejemplo, hablar de que para reducir el riesgo hay que diversificar la producción. Y alguien me decía, pero ingeniero, eso los incas lo sabían hace cientos de años. Entonces solamente estamos ratificando lo que en algún momento algunos malos académicos pusieron en duda. Dijeron que el conocimiento ancestral era un conocimiento muy empírico que no tenía sustento legal
y nos olvidamos que este conocimiento viene de una gran cultura, de la cultura inca, que fue capaz de construir el Tahuantinsuyo. Entonces viene de ese nivel de conocimiento, no es un conocimiento que se le ocurrió a cualquiera. Entonces creo que este evento ha servido para reconocer todo esto. Pero a su vez, ¿qué desafíos nos trae para la región? Bueno, definitivamente creo que el desafío mayor es reconocer que somos una región vulnerable al cambio climático y que tenemos que tomar medidas urgentes de adaptación. El Estado tiene que seguir, nosotros tenemos el compromiso de seguir difundiendo este conocimiento. O sea, el evento que se hizo en el Cusco no es suficiente. Necesitamos llegar a las provincias, llegar mucho más allá. Igualmente necesitamos ser capaces de, en base a la estrategia de cambio climático que tenemos, poder orientar la inversión pública. Tenemos que trabajar especialmente con nuestros formuladores, con nuestros evaluadores de proyectos, para que sean capaces de manejar adecuadamente los temas de gestión de riesgo y cambio climático, y de esta manera estaremos asegurando que dentro de la inversión pública realmente entre el tema de cambio climático. Igualmente tenemos que ser capaces de poder orientar a la inversión privada. El cambio climático trae básicamente, trae dos cosas, ¿no? Trae oportunidades y trae riesgos. Seguramente que las oportunidades las va a aprovechar muy bien el sector privado, pero necesita que nosotros como Estado les hagamos conocer y les ayudemos en este tema. Y de hecho que el tema de riesgos, generalmente los riesgos golpean más a los más pobres, que no tienen capacidad propia de enfrentarse a esto, y va a ser una necesaria intervención del Estado que necesite para este tema. Y bueno, pero para todo esto necesitamos definitivamente un Estado fortalecido. Entonces, el tema de cambio climático hace tiempo que ha dejado de ser solamente problema de la gerencia de recursos naturales. Ese es un problema global de toda la región. Entonces, como tal, también se le tiene que dar la importancia al caso, se tiene que fortalecer adecuadamente este sistema, y eso significa tener personal más capacitado que pueda seguir liderando el tema desde el gobierno regional, contar con recursos y también ayudar a implementar todo el tema, por ejemplo, de tener suficientes estaciones meteorológicas para poder saber exactamente qué está pasando con el clima. Entonces creo que nos queda una tarea bastante grande. Muchísimas gracias, Hernán. Es el turno de la ingeniero Kelly Jeremías de la región, del gobierno regional de Junín. Muy buenas tardes con todos los presentes y un agradecimiento a todos los organizadores por su acogida a todas las regiones, ¿no es cierto? Nosotros como gobierno regional de Junín hemos desarrollado un foro regional de cambio climático para participar, en el cual se han identificado diversos estudios que tenemos en la región Junín. Como bien lo decían las personas que me antecedieron de los diversos gobiernos regionales, se han identificado diversos potenciales que teníamos para identificar el tema de cambio climático, pero también dentro de eso se ha visto cuáles fueron nuestras necesidades, qué debíamos de hacer. A nivel de la región Junín tenemos dos espacios, que es sierra y selva. Nuestros estudios que se han desarrollado con diversas instituciones, tal como es el IGP, Senami y otras instituciones, se han basado bastante en lo que es el tema de sierra, pero hemos dejado o hemos descuidado el tema de selva. Entonces, nosotros desde el 2008 se ha ido manejando un proyecto, que es el tema Proyecto Fortalecimiento de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en la región Junín. Es un proyecto SNIP. Este año ha entrado en ejecución, el cual tiene tres componentes: el componente de dimensión política institucional, el componente que es educación y conocimiento, y el componente vulnerabilidad y adaptación. En eso nosotros, mediante los estudios que tenemos identificados, vamos a complementar, este proyecto va a complementar los estudios o los avances que se tiene referente a cambio climático. A nivel de la región Junín no tenemos, por ejemplo, el tema de un sistema de alerta temprana, o contamos con pocas estaciones meteorológicas e hidrológicas para de alguna manera identificar cuáles son los cambios que tenemos a nivel de la región Junín en nuestro clima. El proyecto va a complementar con la instalación de estaciones meteorológicas e hidrológicas a nivel de la región Junín. Bueno, el Interclima nosotros nos ha apoyado bastante, o cómo nos ha potencializado para poder identificar cuáles son nuestras necesidades que tenemos. Y en nuestros retos que hemos podido identificar como clima, hemos podido adquirir diversos conocimientos, que ahorita venimos desarrollando el diagnóstico para la actualización de la estrategia regional de cambio climático.
Entonces, todos estos aportes de diversas instituciones como gobiernos regionales, experiencias de otros países, nos van a servir para encaminarnos más al tema de qué puntos debemos de tomar en nuestro diagnóstico, qué debemos de cambiar de nuestra estrategia regional, cómo la debemos de actualizar. Y asimismo, como bien les decían, el tema de cambio climático no es de la gerencia de recursos naturales, sino de todas las direcciones y de todas las instituciones de cada una de las regiones. Entonces, complementar eso, nosotros como gobierno regional tenemos quizás ya el grupo regional de cambio climático activo que viene trabajando con el proyecto. Eso es una de las potencialidades que tenemos. Nuestro otro reto que nosotros tenemos es formular una unidad de cambio climático a nivel de la región Junín. Y bueno, eso es todo lo que les podría comentar acerca de la región Junín. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Viceministro, comentarios sobre la actividad regional. Bueno, muchas gracias de verdad por el relato de los resultados de estos ejercicios regionales similares a este que hemos tenido a nivel nacional. Vemos varias cosas comunes respecto de lo que han discutido en cada una de sus regiones. Yo más bien devolvería, o sea, haría algunas preguntas respecto de cómo sienten la presencia del gobierno nacional, cuál creen ustedes que debería ser el relacionamiento, cómo debería mejorarse el relacionamiento para que la presencia del gobierno central también potencie estos esfuerzos regionales, estos esfuerzos en la base, que son finalmente los que van a generar la resolución del problema o la capacidad de respuesta específica a las manifestaciones del cambio climático en sí. Y otro tema que tal vez me gustaría plantear o escuchar un poco es, lo planteó el colega de Cusco, es el tema del papel del sector privado, o sea, cómo hacemos para involucrarlos a ellos en este proceso, y los sectores y los diferentes niveles del sector privado, desde aquel que está saliendo del nivel de subsistencia yendo hacia un nivel más comercial, hasta aquel sector privado que gestiona sus permisos en Lima y baja en un platillo volador o casi en una región, a alterar toda una serie de dinámicas sociales, económicas que ocurren en la zona. ¿Cómo hacemos para incorporarlo a estos diferentes tipos de actores en estos procesos de manera funcional? Muchas gracias, señor viceministro. Y creo que su pregunta da en el clavo para el caso de Apurímac. ¿Y por qué le digo esto? Y hasta donde yo tenga conocimiento, Apurímac sería, si no es este año, el próximo, la región con el mayor problema minero que existe en el país. Y la normatividad está clara, pero el problema es quién hace cumplir la norma. Si hace rato hemos discutido eso, desde ayer estamos discutiendo tantas normas que no se cumplen. Para citar un ejemplo, las autorizaciones para las actividades extractivas se realizan en Lima. Quien fiscaliza las actividades extractivas medianas y grandes son de Lima, no están en provincias. Entonces, la primera pregunta es, ¿y por qué OEFA no se descentraliza a las regiones como Apurímac, por ejemplo, que tiene un contexto minero increíble? Con más del 84% creo del territorio ya concesionado prácticamente. Uno. Dos, es ¿por qué tienen que haber problemas sociales para conversar con las empresas, por ejemplo? Las mesas de diálogo se establecen como puntos de partida o de discusión o de conversación para solucionar cuando ya los problemas estallaron. ¿Por qué no se puede considerar a las mesas de diálogo, por ejemplo, como uno de los requisitos previos para el inicio de las actividades mineras? Entonces, cuando uno quiere dialogar con las empresas, tenemos una dificultad, ¿no? Uno, por el lado normativo, porque no está a nuestro nivel. Los gobiernos regionales solamente de pequeña minería y minería artesanal. Y la gran minería,
los problemas sociales que se viven en Apurímac en estos últimos tiempos son mayormente ocasionados por este conflicto social entre la minería y las otras actividades, por contaminación de recursos, depredación de recursos, etcétera, ¿no? En todo caso, yo creo que ese engarce que usted pregunta podría darse, por ejemplo, si hay transferencia de funciones, que estas vayan acompañadas pues, de asesoramiento, de capacitación, etcétera, etcétera, por un lado. Pero también necesitamos recursos. Los recursos que manejan los gobiernos regionales, todos son, sin excepción, vía proyectos de inversión pública. No hay para actividades permanentes. En todo caso, ¿cómo abordar este tema allá? Entonces, creemos que esa transferencia de funciones también tiene que estar acompañada de transferencia de recursos. Y finalmente, yo quisiera mencionar de que sí, pues, habría que tomar grandes retos desde los niveles centrales para que las empresas, por ejemplo, tipo Strata, que usted debe conocer con toda seguridad, ¿no es cierto?, que va a ser una gran minería allá, que va a generar una serie de conflictos, y ya está generando, también tenga pues por el lado, como reto propio de negociación, ¿no es cierto?, también proyectos grandes. No se trata de financiar un par de pequeños proyectos que son pedidos de las comunidades, que están en los planes de desarrollo comunal, ¿no?, y decir que sí estamos aportando, porque los cambios que va a generar una empresa de esa naturaleza van a ser fuertes, los impactos que van a generar van a ser fuertes, y la población, cuando se termine de acá unos 30 años, la actividad minera en la zona, ¿cómo quedará? Muchas gracias. Señor Cusco tiene viceministro. algo que decirnos. Sí, señor viceministro. Creo que desde el nivel central nos pueden ayudar mucho los gobiernos regionales. Creo que una de las primeras cosas es tratar de conseguir un presupuesto especial para este tema, para fortalecer la función que tenemos en los gobiernos regionales. No hablamos de inversión. En el Cusco o en algunos sitios tenemos canon, tenemos presupuesto, pero para inversión, pero para actividades permanentes no las tenemos. Entonces, creo que ahí puede haber un muy buen, digamos, un muy buen aporte del gobierno central, y creo que es momento ya de que, si todos decimos que el cambio climático es importante, lo dice el presidente de la República, lo dice el gobierno regional, los ministros, pero ¿cuándo se va a demostrar que el tema realmente es importante? Cuando se asignen recursos, y creo que está faltando eso. Y otro tema que incluso desde el Cusco lo habíamos propuesto, era de que se cree un programa presupuestal de cambio climático, porque la tendencia nacional ahorita es a manejarse a partir de programas presupuestales, y creo que una de las grandes tareas que podía hacerse acá sería conseguir eso. ¿Cómo hacer que los empresarios privados estén en el tema? Bueno, en el Interclima del Cusco hemos tenido presencia en la Cámara de Comercio del Cusco, y es que estamos de repente haciendo mal como Estado al pedirle que siempre sea el sector privado el que se acerque a nosotros y nosotros no ir donde ellos. En el caso del Cusco tuvimos una experiencia interesante acercándonos a la Cámara de Comercio, hemos ido a sus reuniones y ellos nos decían, ¿saben qué? Nosotros queremos conversar con ustedes, pero no podemos asistir a los eventos que hacen ustedes, porque tenemos a veces cosas que hacer. Pero sí los invitamos a que vengan en las noches a las reuniones que tenemos nosotros acá. Y nosotros hemos ido y hemos podido conversar con los empresarios y nos ha sorprendido realmente el manejo que ellos tienen del tema. Ellos conocen mucho del tema y están de repente en muchos casos, sobre todo en el tema de gestión de riesgos, mucho más avanzados que nosotros. Pero nos está faltando conversar y creo que lo principal es que nosotros como Estado también tenemos que acercarnos a ellos. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Piura, todos tienen comentario y variados. Sí. Bueno, mis colegas han tocado un tema importante, ¿no? El tema de las competencias, pero entendemos que estamos en el marco de una ley de descentralización que tiene que avanzar, viceministro. El proceso de descentralización tiene que continuar, pero una descentralización no solo en términos de competencia, sino también en términos técnicos y en términos presupuestarios, ¿no? Y yo creo que desde ahí podemos hacer definitivamente un mejor desarrollo territorial con la gestión pues propia que deben ejercer los gobiernos regionales en su ámbito. Por eso es que yo le toqué como una de las conclusiones el tema de gobernanza, ¿no? Para que, si bien por ahora, en este contexto en el que estamos, no tenemos las competencias, por lo menos el actor regional o el actor local sea involucrado en los procesos, participe activamente en los procesos de planificación, de administración de los recursos, de reinversión en la toma de decisiones. Es un clamor, yo creo que siempre en cada evento escucho lo mismo, ¿no? El gran pedido de las regiones, ser tomados en cuenta, ¿no?
Si me pregunta cómo siento yo como gobierno regional el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, yo lo califico como bastante bueno, señor viceministro, ¿no? Tenemos una muy buena y estrecha relación con el Ministerio del Ambiente en casi en todas sus direcciones, ¿no? Bueno, y se ven los resultados, ¿no? Yo creo que en construcción de instrumentos de gestión, programas, proyectos que hemos sacado adelante a lo largo de los años y en esta última gestión, son una clara evidencia de eso, ¿no? Pero sí valdría tal vez poner algunos puntitos en discusión, ¿no? Por ejemplo, los ministerios tenemos claro que son instancias normativas que brindan los lineamientos, ¿no? Pero actualmente también cumplen una función ejecutora de proyectos, ¿no? Valdría pensar que eso sea transferido tal vez para las regiones, ¿no? Podría ser un pedido especial. Bueno, por otro lado, la empresa privada, sí, importantes actores. Involucrarlos no solamente al momento que queremos vincular sus recursos, sino también en los temas de la misma planificación, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo del manejo de nuestras áreas de conservación regional. Justamente hace poco tuve una reunión con el jefe máximo de una empresa petrolera que está muy interesado a través de obras por impuestos, sumarse a una inversión en la zona donde ellos vienen explotando, ¿no? Y me dice, ¿por qué tributar $2 millones al Estado si lo puedo dejar donde mi empresa se desarrolla y genera sus propios ingresos, ¿no? Yo creo que eso hay que sacarle provecho, ¿no? Piura es la tercera región, creo yo, he visto un reporte en obras por impuestos, ¿no? Hay que involucrarlo al empresariado, hasta en los grupos de discusión, en los grupos de aportes, ¿no? que tenemos en la región. Muchísimas gracias. Junín, ¿quiere expresarse? Bueno, como bien lo mencionaban, los gobiernos regionales se basan más en el presupuesto de proyectos. Por ejemplo, a nivel de la región Junín, si hablamos hace 3 años, el personal de la gerencia eran unas 5 a 6 personas y la forma de implementarse de los gobiernos regionales se ha dado a través de proyectos. Y lo que se debe canalizar son financiamientos en proyectos enfocados al tema de cambio climático y también canalizar proyectos de forma transversal, proyectos que nos ayuden al tema de mitigación y el tema de adaptación. Sabemos que la región Junín es una de las regiones más vulnerables al tema de cambio climático por la biodiversidad y por los pisos altitudinales que presenta. Entonces yo solicitaría más que el tema de financiamiento para los gobiernos regionales y para la formulación de proyectos en tema de cambio climático. Muchísimas gracias. Podríamos pasarnos toda la tarde aquí porque creo que es interesante el diálogo.